leída en el libro de Oseas, uno de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Oseas, libro de Oseas. Después de Daniel está eso, gloria al nombre del Señor. Después del libro de Daniel, amén, y antes del libro de Amós está el libro de Oseas. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a estar leyendo en el capítulo 13 de este libro y el verso 14. Mi alma alaba al Señor del cielo y de la tierra. Oseas capítulo 13, verso 14, leemos la palabra viva del Dios Todopoderoso en el nombre del Padre Celestial, su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nuestro Consolador y Maestro, el amado Espíritu Santo. Ella dice de la siguiente manera: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Señor, gracias por tu santa y poderosa palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Tú, maravilloso y precioso Espíritu Santo, que inspiraste a los santos para transmitir a las generaciones la voluntad perfecta del Padre, el anhelo de nuestro Señor Jesucristo. A ti en esta mañana te pedimos, Señor, que tomes el dominio y el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor. Te pedimos en este día que si de alguna forma, de alguna manera te hemos faltado, te hemos ofendido, si hemos pecado contra ti, te pedimos en este momento, Dios eterno, que no mires a la iniquidad de nuestros corazones, Señor, que extienda tu centro de perdón y de misericordia y nos redimas, Señor, de nuestras maldades. Oh Dios eterno, permite que tu palabra en este día, Señor, sea como un bálsamo para nuestras almas necesitadas, mi Señor eterno. Padre, que tu ángel, oh Dios mío, nos acompañe. Envía tus ángeles escuderos de fuego en esta mañana para que apaguen todo dardo de fuego enviado por el maligno contra nuestras mentes, contra nuestras vidas. Envía tus ángeles, Señor, Padre de la gloria, de sanidad, para que ministren a tu pueblo y tu cuerpo reciba salud en este día. Envía, Señor, tus ángeles de avance para que nos lleven en sus manos, para que nos puedan, Dios mío, transportar al siguiente nivel y quiten todo tropiezo y toda piedra de nuestro camino, Señor, y nos libre, oh Dios mío, del lazo del cazador, oh Señor, y de la peste destructora y de toda saeta que muere de día, Señor, y de toda mortandad que en medio del día destruya, mi Dios eterno. En tus manos, Padre, nos sentimos confiados y seguros, porque en ti estamos completos, porque tú eres el Dios eterno, el todopoderoso, el alto y sublime. Eres tú, Jehová, Dios de los ejércitos. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dios nos prosiga bendiciendo, amados hermanos. Vamos a estar hablando la palabra del Señor en este día, en esta mañana, bajo el tema para que no tenga miedo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Para que no tengas miedo. Oh, gloria al nombre de Jesucristo por los siglos de los siglos.
Aleluya. El miedo es una emoción natural. Bendito es el nombre del Señor. Pero también es una emoción desagradable. Es una emoción intensa. Bendito es el nombre del Señor, que se produce al nosotros percibir algún peligro o amenaza. Aleluya. Es una sensación desagradable que se produce en nosotros cuando nosotros percibimos o sentimos que hay algún peligro o que hay alguna amenaza en contra de nosotros. Esta amenaza puede ser real o puede ser imaginaria. Muchas veces nosotros cogemos miedo simplemente a un pensamiento. Algo que el enemigo siembra en nuestra mente y en nuestro corazón de manera sutil, y eso nos asusta, nos espanta, nos atemoriza, nos paraliza, porque una de las funciones que produce el miedo, gloria al nombre del Señor, es que tú te puedes quedar frisado. ¿Cuánto adoran al Señor? Es importante, en primer lugar, nosotros poder entender que no todo el miedo es malo, y que el miedo también es algo necesario. Pero ¿a cuál miedo nos estamos refiriendo? Porque la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ese temor es un temor santo. Es un temor que no produce daño. Es un temor que no produce mal, sino un temor que te guarda del mal. Por eso es importante que nosotros en esta mañana podamos entender a cuál miedo nos estamos refiriendo. Es el miedo que produce Satanás. Es el miedo que produce el reino de las tinieblas. Es el miedo, bendito es el nombre del Señor, que no te permite avanzar. Es importante que nosotros entendamos que el miedo forma parte de nuestro sistema nervioso central. Es decir, el sistema nervioso nuestro es lo que controla y es lo que domina todo nuestro cuerpo. Porque el sistema nervioso es como la cablería que lleva la corriente a través de nuestro cuerpo a todas las áreas. Pero dentro de nuestro sistema nervioso central existen dos sistemas que se derivan del sistema nervioso central, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el responsable de ponernos alerta y de avisarnos cuando hay algún peligro próximo o cerca o a la vista. Cuando nosotros sentimos
ordinario, el sistema simpático se activa y inmediatamente empieza a producir en nosotros lo que se conoce como el miedo. Aleluya. Este sistema prepara el cuerpo para que accione, para que tome decisión, para que haga algo, para que se mueva. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo primero que hace es que aumenta la frecuencia cardíaca, hace que tu corazón se acelere y empiece a latir con más velocidad, con más prisa, y usted siente que el corazón empieza a bombear con más rapidez, con más fuerza, con más potencia. Es porque su sistema simpático le está avisando a su organismo que hay un peligro, que está cerca, que viene por ahí o que anda por los aires, pero usted está sintiendo que tiene que hacer algo. Aleluya. Esto aumenta la presión arterial y aumenta la tensión, preparando nuestro organismo para una situación de lucha o de huida. El sistema simpático, cuando se activa, te prepara para dos cosas: para que pelee o para que salgas corriendo. Porque te está advirtiendo que hay un peligro, que hay una amenaza, que hay un riesgo, que hay algo que viene en contra tuya, y por tanto tú necesitas estar despierto, alerta, pendiente, porque si tienes que pelear para defenderte, tienes que pelear, y si tienes que salir corriendo, entonces cuando llegue el momento ya tú estás preparado para correr más que Félix Sánchez y más que esta muchacha Marilene y Paulino, ¿verdad? ¿Qué le llaman? La corredora. El sistema simpático te prepara para eso. Yo no sé si usted en algún momento de su vida ha tenido la oportunidad de sentir eso, de sentir ese miedo y de sentir que el corazón se le acelera y de sentir que usted tiene que hacer algo, tiene que moverse, tiene que actuar porque hay un peligro inminente. Ahora bien, imagínese que usted se quedara así. Imagínese que esa sensación de pavor, que esa sensación de miedo, que esa sensación, aleluya, de lucha, que esa sensación desagradable que produce el miedo se quedara en usted permanentemente. Aleluya. Imagínese nada más por un instante lo que sería eso. Pero nuestro Dios, que sabe todas las cosas, no solamente puso en nuestro sistema nervioso central el sistema simpático, sino que también puso el sistema parasimpático. ¿Y qué es lo que hace el sistema parasimpático? Este sistema es el responsable de hacer que todo vuelva a la normalidad. Cuando tú escuchas un pum, te asusta, pensando en qué será. El sistema simpático se activa diciéndote que hay un peligro, pero inmediatamente el sistema parasimpático identifica qué fue el pum. Tú dices, no, fue una mata que se cayó. Y entonces tu organismo vuelve a la normalidad, a la calma, al estado de paz y de reposo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué maravilla la que nuestro Dios ha hecho, ¿verdad que sí? Es decir que el sistema parasimpático nos induce a estar relajado, a estar calmado,
a estar tranquilo, que la presión arterial se mantenga en su estado normal, que el corazón que se aceleró vuelva de nuevo a su ritmo normal. Todo eso lo hace el sistema parasimpático. Pero lo más importante de esto es que estos sistemas forman parte de nuestro sistema autónomo. ¿Qué significa el sistema autónomo? Significa que son funciones que el cuerpo desempeña y realiza sin que usted ni siquiera se dé cuenta. O el cuerpo suyo le pide permiso para asustarse. No, señor. Usted nada más siente el ramazo cuando llega. ¡Pam! Pero no fue usted que controló eso. Es decir, que eso sucede de manera automática en usted y en mí. Por eso es que las maravillas de nuestro Dios son tan poderosas. Ahora es importante, para avanzar un chin, que nosotros entendamos, después de haber hablado acerca de la definición de lo que es el miedo y hablar acerca de cómo se produce el miedo, nosotros entendamos también esto, que existen diferentes tipos de miedo. Por ejemplo, le hablaba ahorita acerca del miedo natural y le hablaba también acerca del temor a Jehová, que es otro tipo de miedo, pero que es un miedo sano. La palabra de Dios dice en el libro de los Hebreos que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo sacrificios y ruegos, con gran clamor y lágrimas, ante aquel que lo podía librar de la muerte, dice que fue oído por causa de que de su temor reverente. ¿Usted se da cuenta dónde entra en funcionamiento el temor? Dice que por causa del temor reverente que Cristo tenía, él fue oído. Pero además de eso, aleluya, vamos a hablar del miedo al cual en este día Dios nos está invitando para que no tengamos de ese miedo. Para que no tengamos de ese miedo. Ya decíamos ahorita que el miedo se produce en nosotros de manera natural, por algún hecho, por algún acontecimiento, por algo que es real o algo que puede ser imaginario. En la mayoría de las veces nosotros el miedo que percibimos es el imaginario, porque nosotros vivimos con miedo todos los días y sin embargo no hay un peligro real. Pero vivimos todo el tiempo con ese miedo y con ese miedo y con ese miedo y ni siquiera sabemos a qué que le tenemos miedo. ¿Cuánto adoran al Señor? Por eso es importante comprender que vamos a mencionar ahora 3 tipos de miedo diferentes de lo que hemos hablado, pero que se relacionan. Está el miedo al pasado. Hello, ¿cuánto adoran al Señor? ¿Cuánta gente vive preso por lo que hicieron? Y viven con ese sobresalto y con ese miedo que lo paraliza y no le permite avanzar. Y el enemigo utiliza ese miedo para que usted viva constantemente regresando a su pasado y se quede preso en el pasado y no salga nunca del pasado. Y usted vive con ese miedo de volver a hacer lo que usted era, de volver a practicar lo que usted practicaba, de volver a andar por donde usted andaba, de volver a mentir, de volver a hacer todas estas cosas. Y entonces el miedo al pasado produce, ¿usted sabe qué? Depresión. Cada vez que usted empieza a pensar en el pasado,
todavía en el día de hoy, cuando son cosas que ya pasaron, ¿saben lo que eso produce en usted? Eso produce depresión, porque entonces usted empieza a pensar cosas que pasaron y el enemigo se aprovecha y empieza a acusarlo por cosas del pasado que ya Dios hace tiempo que lo olvidó. Pero el enemigo lo lleva y lo trae, lo lleva y lo trae, lo lleva y lo trae, lo lleva y lo trae. Y cuando usted viene a ver, está usted encerrado en una habitación que no quiere ni salir a la calle, que no quiere ni ver gente, que no quiere ni venir a la iglesia, que no quiere ni leer la Biblia, que no quiere ni orar, que no quiere ni adorar, que no quiere ni alabar, que no quiere hacer nada, porque está envuelto en un estado de depresión producido por el miedo al pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que es importante que nosotros entendamos esto. En la primera carta del libro de Reyes, en el capítulo 19, verso 4, dice la palabra que Elías se fue por el desierto a un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y allí deseaba morirse. ¿Cuánto adoran al Señor? Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Para dónde volvió Elías? ¿Para dónde volvió Elías? Y esa actitud del pasado llevó a Elías a entrar en un estado de depresión que ya ni siquiera quería seguir viviendo. Lo que quería era que Jehová se lo llevara, quería que Dios lo matara para salir de eso. Aleluya. ¿Y qué fue lo que pasó con Elías? Bueno, pues él hizo una hazaña, se puso a abrir la boca y dijo que no iba a llover y no era por su palabra. Y Dios se lo cogió en serio y no llovió durante 3 años y medio. Y luego Dios le dice: ahora ve y dile acá que va a llover. Y Elías fue y le dijo: va a llover. Y reúne todos los profetas de Baal y los de Aserá y mátalo a todito y degüéllalo. Y Elías lo hizo, y fuego y candela cayó del cielo. Y después de todas esas hazañas y de todas esas maravillas y de todos esos milagros y de todos esos portentos, entonces se levanta Jezabel, que es la representación de Satanás, un emisario, un mensajero del mal, y le dice: así me haga Baal, si mañana yo no pongo la cabeza tuya como una de las de los profetas que tú. Aleluya. Fue un dardo directo al pasado para llevar a Elías a meditar en el pasado. Y lo primero que Elías pensó fue en todos los profetas que Jezabel había matado. Todos los profetas a los que Jezabel había mandado a quitar la cabeza. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Oh, y no fue lo primero que Elías le dijo a Dios: han matado a todos tus profetas y yo solo he quedado. Oh, se le metió en la cabeza el mensaje del diablo, el mensaje que Jezabel le dijo, y le llegó directo el mensaje. Y cuando llegó ese mensaje a los oídos de Elías, inmediatamente Elías pensó y dijo: ay, 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 si esta mujer mató a todos los profetas, a mí me va a hacer lo mismo también. Oiga, un hombre que había matado y degollado a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Aserá. Un hombre que había hecho descender fuego del cielo. Un hombre que había proclamado que no iba a llover. Un hombre, gloria al nombre del Señor, que había hecho todas estas cosas. Ahora tiene miedo. Y el miedo, inmediatamente él le abrió la puerta, lo llevó al pasado. Y
Y empezó a pensar en todo lo que Jezabel había hecho, cómo Jezabel había matado a todos sus compañeros y a todos los demás profetas. Y le dice: Jehová, es que yo he sentido un vivo celo. Oh, y ese celo venía de Dios. No venía de Dios. He sentido un vivo celo por tu causa, porque tu pueblo te ha dejado. Y el celo que Elías tenía, óigame, no lo hizo interceder por el pueblo para que el pueblo se volviera a Dios. No. Lo hizo que sintiera resentimiento del pueblo porque no amaba a Dios. Mira lo fácil que Satanás nos engaña a nosotros. Cuando nosotros vemos que alguien del pueblo, o cuando vemos que el pueblo de Dios está actuando de una manera incorrecta, nosotros, y que por nuestro celo venimos a reprender a esa persona, y en vez de corregirlo, lo que hacemos es que lo maltratamos y lo hundimos más. Porque hay dos tipos de celo: el celo de Dios, que es santo, y el celo del diablo, que destruye. El del diablo destruye, y cada vez que usted o el celo suyo lo que quiere destruir a alguien no viene de Dios. El celo de Dios edifica. Pero Elías le dice: Jehová, esta mujer ha matado a todos los profetas y nada más yo quedo. Y Jehová lo mira y le dice: ¿y qué tú estás haciendo metido en esa cueva, Elías? ¿Quién te dijo que nada más queda tú? ¿De dónde te salió esa idea? ¿Quién fue que te dio ese consejo de que tú estás solo? Porque todo eso lo produce el miedo. Se sintió solo, y al sentirse solo, ¿saben lo que hizo? Mi alma alaba al Rey que vive y reina. ¿Qué hizo Elías al sentirse solo? Buscó ayuda en Dios. Buscó ayuda en los demás profetas, no porque no habían según él. Buscó ayuda en la gente de Dios que estaban a su alrededor, no porque según él nada más quedaba él. ¿Sabe lo que hizo? Que se apartó del camino y se fue para el desierto. Para allá se iba a encontrar gente. Se aisló más, porque el miedo al pasado te lleva a aislarte, a apartarte. Cuando el miedo al pasado viene a tu vida, la primera reacción es la depresión, y la depresión te lleva entonces a dejarte. Usted no ve que la gente, cuando comete alguna falta, lo primero que hace es que deja de ir a la iglesia. ¿Y por qué? Por el miedo. ¿Y a qué que le tiene miedo? ¿Ah? No porque volví atrás. ¿Y qué significa volver atrás? Volver para el pasado. Pero no hay que tenerle miedo al pasado. Bendito es el nombre del Señor. Porque Jehová Dios dijo: yo soy el que borro todas tus rebeliones. Yo borro todas tus rebeliones. Aleluya. Pero además del miedo al pasado, está también el miedo al presente. Hello. ¿Cuánto adoran al Señor? El miedo al presente. Y el miedo al presente entonces produce, ¿usted sabe qué? Estrés. ¿Y qué iremos a comer? ¿Y qué iremos a beber? ¿Y qué nos iremos a poner? ¿Y cómo será que yo voy a pagar la luz? ¿Y qué va a pasar con el internet? ¿Y qué va a pasar con tal cosa que tengo que resolver mañana? El miedo al presente produce estrés. Y el estrés es una de las enfermedades que más gente está matando en el día de hoy. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? No te preocupes diciendo
¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque todas estas cosas son las que preocupan a quienes. A los gentiles, a los que viven sin Dios. Pero ustedes preocúpense por buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuál debe ser la única cosa que nosotros debemos permitir que nos produzca estrés? Buscar el reino de Dios. Pero hoy en día la gente por lo que menos se estresa es por eso. La gente se estresa por todo, menos por buscar a Dios. Porque a Dios se busca ¿cómo? Sí se puede. Porque Dios todo lo entiende. Y como Dios entiende y como Dios sabe, entonces yo vivo con un estrés constante de día y de noche, preocupado por el presente y por cosas que yo no puedo resolverlas, pero que si la pongo en la mano de Dios, inmediatamente se resuelven. Aleluya. En Génesis capítulo 32 verso 7 hay un ejemplo de lo que produce el miedo al presente. Dice la palabra: entonces Jacob tuvo gran miedo y se angustió. Oh, ¿usted escuchó? Tuvo gran miedo y se angustió. Y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. ¿Y qué fue lo que le dio miedo a Jacob, que lo estresó? Jacob viene de cumplir con parte del propósito de Dios y viene subiendo de la casa de Labán para encontrarse, gloria al nombre del Señor, con Esaú, su hermano. Pero Jacob sabía que él tenía una cuenta pendiente con Esaú. Y entonces esa cuenta pendiente lo llevó al pasado y recordar que Esaú quería arrancarle la cabeza. Pero ya el pasado pasó, ahora es el presente. Y Jacob empezó a angustiarse y empezó a estresarse porque él no sabía cómo iba a resolver aquel encuentro que se iba a efectuar, y empezó a buscar estrategia humana. Dijo él dentro de sí: yo seguro voy a apaciguar su ira dándole regalos, voy a empezar a mandarle cosas, y preparó un reguero de regalos y de cosas, y mandó un grupo adelante con ovejas, otro grupo atrás con camellos, otro grupo atrás con vacas, otro grupo atrás con terneros, y empezó a mandarle cosas. Y dijo: seguro cuando él venga en el camino y empiece a ver todas estas cosas, él va a empezar a ablandarse, y estos regalos van a empezar a hacer en él el trabajo necesario para que cuando nos encontremos él ya esté más bajito y más calmado. Pensó Jacob dentro de él. El problema era que, aunque Jacob hizo todo eso, Jacob seguía estresado. Él no se sentía convencido de que eso iba a funcionar. Aleluya. Y entonces, ahora, el miedo de Jacob y ahora el estrés de Jacob se convierte en angustia. Yo no sé si usted está sumando los niveles, ¿verdad? Pero ya el miedo pasó a estrés, y de estrés ahora pasó a angustia. Porque cuando usted se estresa, usted llega a un momento que entra en un estado de desesperación, porque usted quiere resolver la situación, pero usted no tiene cómo. Y usted se desespera, porque usted no ve salida, usted no ve la solución al problema. Y no es para pasado mañana,
angustia es una desesperación que va más allá de lo normal. Es algo que lo quiere volver loco a usted, porque usted mira para arriba, mira para abajo, mira para el lado, mira para atrás, y por donde quiera que usted mira no ve salida. El preso que está. Y el estrés haciendo su función, y los niveles de cortisol emanando, y esas glándulas renales enviando cortisol para su sistema sanguíneo, y el estrés aumentando, y la angustia y la desesperación. Y por eso tú te ves que hay gente que agarra una pistola para dar un tiro, porque no encuentran cómo salir de la situación. Y ellos dicen, yo voy a salir de alguna manera, ¡pam! Se matan, se quitan la vida. El peor de los errores. Bendito sea el nombre del Señor. Después que Jacob hizo todo lo que él quería hacer, se acordó que Dios le había dicho a él que estaría con él todos los días de su vida, y que iba a ser de él una gran nación, y que lo iba a bendecir, y que las familias de la tierra serían benditas por las generaciones de él. Y le había dicho que él lo iba a volver a llevar de nuevo a su tierra. A Jacob se le olvidó todo eso, porque cuando usted se estresa, a usted se le olvida todo lo de Dios, y todo lo bueno, y todo lo que Dios ha dicho, porque ese es el propósito, que usted tome decisiones estando estresado, para que la decisión que usted tome no sea conforme a la voluntad de Dios. Y cuando Jacob se acordó de todo eso, entonces se apartó del campamento. Y cuando se apartó del campamento, se tiró de rodillas y le dijo: Jehová, yo sé que las vacas no van a resolver esto. Yo sé que los becerros no van a resolver esto. Las ovejas no van a resolver esto. Los camellos no van a resolver esto. La plata no va a resolver esto. El oro no va a resolver esto. El único que puede cambiarle el corazón a mi hermano eres tú. El único que puede hacer que mi hermano me reciba y me acepte como un hermano eres tú. Después nadie más. Así que yo me quedo aquí hasta que tú llegues y resuelvas esto. Alaba. Hasta que tú llegues y resuelvas esto, yo me quedo aquí. Y de repente dice la palabra que se le apareció un ángel. Y Jacob se embrujó con el ángel y se le fue arriba. Oh, gloria al nombre del Señor. Y empezó a luchar con el ángel, y empezó a batallar con el ángel. Y el ángel le decía: suéltame. Y él le decía: no te puedo soltar, porque es que tú eres la solución a mi problema. Y el ángel: no te me sueltes. Y él: no te suelto. Y el ángel: suéltame. Y él: no te puedo dejar, porque tú eres el que tiene la solución que yo necesito. Y si te suelto, entonces pierdo la oportunidad. Y dice la palabra que cuando ya estaba amaneciendo, el ángel le dijo: ya no puedo más, tengo que irme. Y él le dijo: cuando me dé lo que me trajiste, te vas. Cuando me dé lo que me trajiste, te vas. Aleluya. Y el ángel: pero es que ya raya el alba. Y él dijo: a mí no me importa si el sol sale o si se queda la noche, porque si Josué, aleluya, más adelante va a hacer que se paralice el sol, entonces que la noche siga también, porque yo necesito que Dios intervenga. Y el ángel le dijo: ¿cómo es tu nombre? Él le dijo: Jacob. Y dijo: pues ya no se te llamará más por Jacob, engañador. Ahora tu nombre será Israel, padre de multitudes. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra que el ángel tocó a Jacob y lo bendijo y resolvió la situación. Y por la mañana, cuando Jacob volvió al campamento, allá venía Esaú. Y dice la palabra que cuando Esaú alcanzó a ver
hermano mío, ¿y qué es todo esto que tú has hecho? Y él le dijo, porque yo pensaba que tú ibas a venir a matarme. Él dijo, ¿y cómo voy yo a matar a un ángel? Usted ve cómo el enemigo a través del miedo nos trae el estrés para desesperarnos, para desalinearnos, para sacarnos del lugar de contexto, para hacer que usted y yo tomemos decisiones incorrectas. Sí, Señor. Pero la Biblia nos enseña que la solución está ¿dónde? En Dios. Siempre está la solución en Dios. No importa si viene el miedo al pasado, no importa si viene la depresión, no importa si viene el estrés, no importa cómo se llame, Dios siempre va a tener la solución. Es donde Dios que hay que ir. Pero también hay otro miedo. Si el miedo al pasado produce depresión y el miedo al presente produce estrés, y entonces el miedo al futuro, ¿qué produce? ¿Cuánto adoran al Señor? El miedo al futuro entonces produce ansiedad. Ansiedad. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y usted empieza a pensar, y que me voy a morir, y que me voy a enfermar, y que yo no voy a poder alcanzar esto, y que yo no voy a poder hacer esto, y que yo me voy a morir pobre, y que yo no soy nadie, y que nunca voy a llegar a nada. Y empieza usted a maquinar lo que va a pasar pasado mañana y lo que va a pasar el año que viene. Y usted empieza a desesperarse y a buscar la manera de cómo usted poder resolver algo que ni siquiera usted sabe si va a llegar. ¿Cuánto adoran al Señor? El miedo al futuro produce ansiedad. Mira, hermano, la palabra miedo aparece 64 veces en la Biblia. Miedo. Pero la palabra no temas aparece 68. ¿Cómo te dice Dios? No temas. No tengan miedo. Y este es el título del mensaje de hoy, para que no tengas miedo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no tener miedo? Confiar en Jehová. Porque en Él está la solución a todo. Lo único a lo que usted y yo deberíamos tenerle miedo del futuro, ¿usted sabe a qué? A la muerte sin Cristo. A la muerte sin Cristo. El domingo pasado nosotros hablábamos acerca de lo que Satanás no puede entender. Muy interesante y muy importante. Y este mensaje de hoy es como si fuese la continuación del domingo. Porque el texto donde nosotros leímos nos da una enseñanza espectacular. ¿Sabe que en algunas ocasiones yo le he testificado que cuando yo era niño, el único miedo que yo tenía de verdad era la muerte? Porque yo me preguntaba y me decía, ¿y será que no se puede hacer algo para evitar la muerte? Y es que hay que morirse obligado. Yo no entendía ni conocía a Dios, ni sabía que Jesucristo había
provisto la salvación. Yo no entendía nada de eso. Y ahora me encuentro con este texto, donde el profeta Oseas habla acerca de Cristo, y no solamente acerca de Cristo, sino acerca de todos los que en Cristo creyeren. Y oiga lo que dice Oseas, para que no tenga miedo. ¿Para qué fue que lo dijo Oseas? Para que no tengas miedo. De la mano del Seol te redimiré. ¿De a dónde que Dios te va a redimir? De la mano de la sepultura, de la tumba. Yo te voy a rescatar, te dice Dios. Es decir, que si el único miedo que tú puedes tener al futuro es el que te va a morir, eso ya no tiene que ser un motivo de ansiedad para ti, porque yo he prometido que yo te voy a sacar de la tumba. Aleluya. Yo te voy a sacar de la tumba, así que no hay por qué estresarse, ni hay por qué sentir ansiedad. Yo he prometido sacarte de la tumba. Amén. Mi alma alaba al Rey que vive y reina. Yo los libraré. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De la muerte. Aleluya. La gente vive angustiado porque sabe que se tiene que morir. Tarde o temprano se tiene que morir, pero la palabra de Dios dice, la promesa de Dios dice que Él nos librará de la muerte. Amén. Aleluya. Y no solamente eso, sino que el Señor le habla también, ¿sabe a quién? A la misma muerte. Y le dice, oh, muerte, como burlándose de ella, yo seré tu muerte. Yo no sé si usted puede entender que el que está en Cristo es vida. Amén. Porque no hay condenación, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, entienda esto, para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no hay muerte. Para los que están en Cristo no hay muerte. Mi alma alaba al Rey que vive y reina. Para que no tengas miedo. Como dijo John Wesley, aleluya, dame 100 hombres que nada más le tengan miedo al pecado y cambiaremos el mundo. A lo único que tenemos que tenerle miedo es al pecado. Es a lo único que tenemos que tenerle miedo, porque el pecado es lo único que produce división y produce separación entre Dios y nosotros. Pero si nosotros no andamos en pecado, dijo Pablo, no hay por qué tener miedo. Aleluya. Muerte, yo seré tu muerte y yo seré tu destrucción. Oh Seol. Pero ¿sabe algo más precioso que dice este texto? Y el domingo nosotros empezamos a hablar de eso. No sé si ustedes recuerdan que en el mensaje del domingo
cabo cuando Pedro se le acercó al Señor, cuando el Señor Jesucristo empezó a hablar de su muerte y empezó a decir que era necesario que fuera a Jerusalén y que fuese entregado en manos de pecadores y del sumo y de los sacerdotes, y que lo iban a ejecutar, que lo iban a matar, que lo iban a lapidar, que le iban a hacer todo tipo de vejación, que lo iban a aborrecer, que lo iban a flagelar, todas estas cosas. Entonces Pedro se le para delante al Señor y le dice: Señor, en ninguna manera permita que esto te suceda. Ten compasión de ti. ¿Cómo fue que le dijo Pedro? Ten compasión. Ten compasión. Es que no te da lástima contigo mismo. Es que tú no vas a tener misericordia contigo. Porque Satanás piensa como piensa el hombre. Y el hombre piensa como piensa Satanás. Hablábamos el domingo. Y Jesucristo lo mira y le dice: apártate de mí, Satanás. Porque tú no miras como mira Dios. Tú miras como miran los hombres. Usted ve que el diablo mira como miran los hombres. Y piensa como piensan los hombres. Y los hombres miran y piensan como piensa el diablo. Y Jesucristo le dice: apártate de mí. ¿Y qué tan grande fue lo que el diablo le dijo a Cristo a través de Pedro? Oh, que tuviera compasión de él, que se cogiera lástima. Y eso no es lo que a diario nosotros vivimos haciendo, cogiéndonos lástima. Cogiéndonos lástima, porque es que Dios sabe y es que Él entiende que mira que Dios sabe que yo quiero, pero que yo no puedo. Esa es una estrategia del mismo diablo. Esa es una estrategia del mismo diablo. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Dijo Cristo: oh, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Eso tiene que estar por encima de ti. Tú tienes que amar más a Dios que a ti. Y el segundo, bueno, ahí hay un empate: a tu prójimo como a ti mismo. Pero tú no puedes ponerte a ti por encima de Dios. Y el diablo le dice a Cristo a través de Pedro: y es que tú no te vas a coger pena. Y es que tú no vas a tener lástima de ti. Es que tú no te has dado cuenta que esa situación por la que tú estás pasando, tú has hecho de todo y tú no has podido resolverla. Ten pena, que eso no depende de ti, eso no es tuyo, no te preocupes, estate quieto, estate manso. Olvídate que Dios te entiende, estate tranquilo, que Dios comprende. Dios sabe que tú quieres, pero es que tú no puedes. Para que tú te cojas pena, para que tú te cojas lástima, para que tú tengas misericordia de ti y tú entonces olvides el propósito de Dios contigo. ¿No tiene Jesucristo 3 años y medio diciéndole que era necesario que Él fuera crucificado? Y los profetas no tenían miles de años anunciándolo y diciéndolo que era necesario que Él fuera crucificado. Y todo el mundo decía que era necesario que todo eso sucediera. Y estaba escrito en los libros que todo eso tenía que pasarlo. Pero ahora el diablo le dice: no, ¿cómo tú vas a permitir eso? Ten compasión de ti. ¿Cuánto adoran al Señor? Ten misericordia, cógete pena, cógete lástima. Y Jesucristo le dijo: quítate, te paso por encima. Quítate o te paso por encima, porque yo voy para Jerusalén. ¿Y a qué que tú vas? A que me crucifiquen. ¿Cómo? ¿Y tú sabes que te van a dar golpes? Sí. ¿Y tú sabes que te van a menospreciar? Sí. ¿Y tú sabes que te van a dar latigazos? Sí. ¿Y tú sabes, mira, que te van a meter unos clavos de este tamaño? Sí.
Y tú sabes que los discípulos tuyos te van a abandonar. Sí. Y tú sabes que Pedro te va a negar. Sí. Y tú sabes que Judas te va a entregar. Sí. Todo eso yo lo sé. ¿Y cómo es que tú, sabiendo todo eso, sigue para adelante? Tú no vas a tener pena de ti. Tú no te vas a coger lástima. Tú no te vas a coger compasión. A algo. Devuélvete. Busca la manera. Aleluya. Todavía cuando iba a ser entregado, que estaba allá en el monte de los olivos, en Getsemaní, dice la palabra que cuando el Señor oraba, su sudor era como grandes gotas de sangre, y clamaba al Padre diciéndole: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Porque el Señor sabía que el traguito no era fácil. El Señor sabía que el traguito no era dulce. El Señor sabía que todo lo que iba a tener que padecer no era un helado. Él sabía que era sufrimiento lo que venía. Y lo que a él más le dolía era que sabía también que iba a pasar por un momento en el cual él iba a tener que enfrentarlo solo, sin Dios, sin el Padre, sin la presencia del Espíritu. Por eso le dijo: Padre, si es posible, bájame un chin y pasa de mí esta copa. Pero se sacudió y dijo: mentira, diablo, que no se haga nada de lo que yo quiero, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es que el libro de Hebreo dice que Cristo sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Porque si bien es cierto, él sabía que todo eso era necesario que sucediera, también él sabía que al tercer día él iba a levantarse triunfante y iba a resucitar de entre los muertos, y la muerte no iba a poder retenerlo, y el Seol no iba a poder retenerlo. Y él sabía que nada de eso iba a ser eterno, sino que iba a ser algo pasajero. Y por eso es que dice Oseas, estamos ahí todavía, ¿verdad que sí? Aleluya. Del Seol te redimiré, te sacaré de la tumba. Bendito sea el nombre del Señor. Te libraré de la muerte. Y ahora, muerte, prepárate, porque ahora yo seré tu muerte. Aleluya. Aleluya. Y sabe con lo que cierra el profeta: la compasión será escondida de mi vista. Oh, ¿y de qué sería que Cristo se acordó cuando Pedro le dijo: ten compasión de ti? ¿De qué sería que se acordó Cristo cuando Pedro le dijo: Señor, pero ten compasión de ti? Jesucristo buscó en la eternidad y dijo: compadecerme yo. ¿De quién? ¿De mí? No, la compasión será escondida en mí mismo. No permitiré nunca que la compasión por mí mismo me frene y me impida cumplir mi propósito. Aleluya. Por eso cuando se le atravesó el diablo le dijo: quítate de delante de mí. Señor, pero que tenga compasión. No, ya hace tiempo que yo la compasión le entregué. Yo no me voy a coger lástima, yo no me voy a coger pena, no. Si tengo que morir por Cristo, que muera por Cristo.
Dijo Pablo, porque ya sea que muera o que viva, de Cristo soy. ¿Y saben lo que termina Pablo diciendo? Pablo es tremendo, hermano. Pablo termina diciendo: en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿A dónde está el aguijón de la muerte? ¿A dónde está la victoria de la tumba? Si Cristo venció la muerte, venció la tumba y resucitó al tercer día, y se encuentra hoy sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, para que nuestra fe no falte. Porque si morimos con Cristo, dijo Pablo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Así que no quiero que se entristezcan, dijo Pablo, por lo que duermen, como aquellos que no tienen esperanza. Porque si nosotros creemos que Jesús murió y que resucitó de entre los muertos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual nos decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos no nos le adelantaremos a los que durmieron en Él, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. No hay por qué angustiarse. No hay por qué entrar en depresión. No hay por qué permitir que el estrés te invada. No hay por qué permitir que la ansiedad te domine. No, en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. ¿Y sabe con qué cierra? Gloria al nombre del Señor, el escritor de los Hebreos, en el capítulo 13, verso 18, diciendo: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él venció la depresión, Él venció el estrés y Él venció la ansiedad. Él es el mismo en todos los tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro, porque la promesa de Dios es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin, y aún nos guiará más allá de la muerte. Ponte de pie en esta mañana. Padre, gracias por esta maravillosa y poderosa palabra, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque no tenemos nada, como decía el salmista Asaf, como dijo, en los cielos, sino a ti. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Señor, ayúdanos cada día. Danos de tu sabiduría. Danos, Señor, Padre, de tu poder. Llénanos del fuego de tu Santo Espíritu, Jesús. Bautízalo con tu fuego, Dios mío. No permita, oh Dios Padre, que nuestros enemigos se enseñoreen de nosotros. Jehová, mira que muchos son los que se levantan en contra nuestra. Muchos son los que dicen que ni siquiera tú puedes salvar. Pero nosotros hemos confiado y creemos que tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. Tú eres nuestra gloria y eres el que levanta nuestra cabeza. Porque siempre que clamamos a ti, Señor, tú nos escuchas desde tu monte santo.
Dios mío, Padre, levántate, Señor. Toma el escudo y el pavés. Defiéndeme de mis enemigos, líbrame de las manos de mis adversarios. Eres tú el guerrero, eres tú el león de la tribu de Judá, eres tú el vencedor, eres tú, Señor, el que venciste la muerte, eres tú, Señor, Padre, el que viniste a dar vida, eres tú el que nos rescata del Señor, tú eres, Señor, el que saca nuestras almas de la sepultura, tú, Dios mío, nos redimirá de las manos de los fuertes. Tú, mi Dios, y por eso aquí clamamos en este día y te adoramos y te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, por nuestros vecinos, por lo que tú has añadido a este pueblo, y también te agradecemos, Señor, por todos aquellos que a través de las redes sociales han de participar de este plato servido para tu gloria y tu honra, Señor. Padre, que tu nombre sea ensanchado y glorificado cada día. En el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén.